Buenos días, estimados estudiantes. Este primer encuentro introductorio de Geografía de Venezuela. Mi nombre es Juan Josué Peña, soy licenciado en Historia y licenciado en Educación, Mención en Ciencias Sociales, así como magíster en Ciencias Políticas y actualmente participante del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Digamos, soy 100% ulandino, ¿no? Al igual que ustedes. Para mí da un verdadero honor estar con ustedes, ser formador de formadores. He ejercido, al igual que en algún momento les tocará a ustedes, Dios mediante, ser como docente en el área en educación primaria y educación media. Entonces para mí es una enorme responsabilidad estar con ustedes el día de hoy. Bueno, la geografía de Venezuela es una asignatura que no es ninguna casualidad que esté presente en el pensum de estudios de esta carrera, ya que los sistemas educativos desde que surgieron le han asignado a la historia y a la geografía el desarrollo de los sentidos de procedencia, permanencia y pertinencia. Como el profesor Claudio Briceño siempre lo señala, ¿no? Profesor de nuestra facultad. ¿No? La geografía es una ciencia que nos enseña a amar, ¿no? Y por eso no es ninguna casualidad, como les señalaba, reitero, que estén en el pensum de estudio. Y ustedes a lo largo de su escolaridad, tanto educación preescolar, educación primaria, educación media, recibieron o tuvieron contacto con esta asignatura de forma explícita o con temáticas geográficas repartidas a lo largo de todo ese proceso de escolaridad. ¿Okay? La geografía es una ciencia social que se encarga de analizar fenómenos naturales y humanos que afectan la superficie terrestre, estableciendo una relación de interdependencia entre los fenómenos físicos, biológicos y humanos en su vinculación con el espacio y sus diferencias locales, los cambios temporales y las causas que lo originan. En este semestre, de una manera sistemática, pretendemos ir de lo general a lo específico, mediante una visión de conjunto de la geografía y así vincular estos conocimientos hacia un enfoque regional y un análisis de los elementos espaciales del territorio venezolano. Un verdadero desafío en este contexto de educación a distancia. Más aún, el saber geográfico es un saber que se aprende por los pies, dice Pedro Cunil Grau, un destacado chileno que ha estudiado a nuestro país. Digamos, quizás es el mejor geógrafo de nuestra contemporaneidad. Y bueno, a pesar de que lo vamos a intentar, bueno, tenemos el desafío de hacer el trabajo de campo en este contexto de educación a distancia, ¿no? Aún no lo tengo claro, pero de alguna manera lo vamos a hacer, porque yo no concibo la enseñanza de la geografía sin trabajo de campo. En fin, esta asignatura pretende dar opciones a los estudiantes de lograr una comprensión integral de todo aquello vinculado a la ciencia de la geografía, que les permita a ustedes una comprensión integral de la realidad de nuestro país a través de un programa que es abierto y flexible, ¿no? Y que favorezca descubrir y redescubrir los argumentos que explican la dinámica geográfica de Venezuela. Para tal fin, se establece una serie de objetivos, estudiando los elementos teóricos, reconociendo la ubicación geográfica y astronómica de nuestro país, identificando los principales elementos del paisaje geográfico, físico me refiero, como es el relieve, la hidrografía, el clima y los elementos biogeográficos, o sea, flora y fauna. Además, todo esto que nos sirva como un preámbulo para para la valoración de la geografía humana venezolana, ¿no? Iniciándose con una investigación sobre la composición y distribución demográfica de nuestro país, ¿no? O sea, lo referente a las características poblacionales de nuestro país. Este tema es de enorme trascendencia y de enorme pertinencia en el momento actual, cuando se habla mucho de la diáspora venezolana, que yo considero que está generando y podrá generar en nuestro futuro inmediato una crisis demográfica importante en Venezuela. Para finalmente introducirnos en la evolución geoeconómica del espacio venezolano a lo largo del proceso histórico, valorando, caracterizando, diferenciando y distinguiendo los diferentes
elementos que caracterizan el sector primario, secundario y terciario de la economía venezolana. Todos estos objetivos anteriores nos deberá permitir aplicar métodos y procedimientos de carácter geodidáctica para la enseñanza de la geografía de Venezuela, que considero yo es el objetivo más importante de todos, ya que ustedes son futuros licenciados en educación básica integral. Para estos objetivos se plantean 4 unidades de esta mesa, que es la asignatura de geografía de Venezuela. En primer lugar, la teoría geográfica; en segundo lugar, la geografía física de Venezuela; en tercer lugar, la geografía humana de nuestro país; y finalmente la geodidáctica geodidáctica de Venezuela. Todo esto nos debe llevar a la evaluación. La evaluación la planteo en 3 dimensiones, ¿no? En primer lugar, la evaluación diagnóstica, que es la que estamos en este momento. No se les olvide desarrollar los diferentes test diagnósticos que están en el aula virtual, así como el desarrollo del proyecto de vida. Tienen hasta el día 6 de abril para el desarrollar ese proyecto de vida. Si lo pueden entregar antes, mucho mejor. La evaluación formativa va a constar de una serie de ejercicios que están establecidos en cada una de las clases virtuales, que considero les van a permitir a ustedes de forma constructiva ir insertándose y entendiendo y construyendo saberes de las diferentes temáticas que se aspiran a desarrollar en este semestre. Y finalmente la evaluación sumativa que les presento. Esta evaluación sumativa o este plan de evaluación que les planteo está sujeto a cambios. ¿A cuáles cambios? A los cambios que genere el resultado de las evaluaciones diagnósticas. O sea, esto es una mera propuesta. Lo único que no voy a discutir con ustedes es el proyecto de vida. Porque considero que un docente que quiera desarrollar aprendizajes realmente significativos en sus estudiantes debe, como primer ejercicio, conocerlos. Y también intento con este proceso de diagnóstico enseñarles a ustedes con el ejemplo. Porque ustedes son futuros licenciados en educación básica e integral. Y nunca, jamás podrán desarrollar ustedes proyectos de aprendizaje, unidades didácticas, planes integrales, en fin, todas esas instancias organizativas curriculares que se desarrollan en las escuelas primarias sin desarrollar un diagnóstico. Y si lo hacen, serán actividades que tendrán muy poco resultado. ¿Ok? Bueno, quedo a su consideración durante estas semanas, estos días que tienen para finalizar las pruebas diagnósticas. Les agradezco sus comentarios a través de las diferentes redes sociales, en el aula virtual y en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Me despido con mucho cariño, esperando de ustedes todo mi afecto y el mayor de los éxitos en este semestre que recién inicia. Muchísimas gracias.